Y él decía la última estrofa, ¿no es cierto? Gracias. Y entonces en esa ocasión yo me acuerdo que yo tengo una pizarra en mi pieza y puse "sé fiel hasta la muerte", ¿no es cierto? Puse en Apocalipsis. Porque Dios, Jesús, exige compromiso. Ya el compromiso es una palabra súper importante, y ahora que estamos en ¿no es cierto?, modo misionero, es una palabra muy importante. ¿Y hasta dónde llega nuestro compromiso? ¿Ya? En eso me hizo pensar. Yo recordaba, bueno, si de algo sirve, ¿no es cierto?, de repente leer testimonios de mártires, que ella decía, ellos dieron su vida por Jesús, por no negarlo. O sea, algo tan simple como decir, no, yo no voy a negar a Jesús, ¿no es cierto?, y moría crucificado, le sacaban los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, compromiso, hermano, es una palabra que tenemos que grabar, pero ya no se trata, hoy en día las cosas ya no se tratan de grabarlas, sino que porque la iglesia adventista es una iglesia muy rica en la palabra, o sea, manejamos la Biblia ya, pero tenemos que volver a la otra parte ya, que es la acción. Las Pascal, que ya saben que me gusta mucho, ¿no es cierto? Él decía, veamos nuestros pensamientos, porque ahí procede la moral, es decir, como pensemos, actuamos. ¿Ya? Entonces el compromiso, grabémoslo, internalicémoslo, y también hacer un esfuerzo. No crea que porque uno ora y dice el Espíritu Santo lo va a hacer, ¿no es cierto?, y uno se queda vegetando y de repente uno va a salir con todas las pilas. No, uno igual tiene que empezar a moverse y ir viendo la mano de Dios. ¿Ya? Bien, lo invito a su Biblia entonces, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. En verdad vamos a partir del versículo 6 ya, y vamos a contextualizar un poco, porque el joven Timoteo aquí ya no es tan joven en realidad. Como siempre se habla de Timoteo, ¿no es cierto?, el joven misionero, pero aquí ya está un poquito más crecido Timoteo. Pablo también ya está envejeciendo, ¿no es cierto? Y esta carta tiene un tono de urgencia. Un tono de urgencia, ¿ya? Dice lo siguiente, en el versículo 6, capítulo 4. Dice a Timoteo: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Qué pasa acá? Esta carta fue escrita cerca en la década de los 60 ya del primer siglo, 63 al 66 más o menos después de Cristo estamos hablando. Y Pablo ya todos sabemos que fue encarcelado una vez, salió libre, pero salió libre para volver a ser preso, pero ya esta vez no iba a correr la misma suerte, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda en qué condiciones y con qué emperador murió Pablo? Con el emperador Nerón, ¿no es cierto? ¿Y de qué forma murió? Porque no fue, digamos, la forma más placentera del mundo. Decapitado, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sabemos? Por la tradición, pero la tradición en este caso no tiene nada extraño, así que debemos probar que haya sido así. Entonces Pablo ya había sido misionero toda su vida y él tenía una responsabilidad súper grande. ¿Cuál era? Que ahora tenía que dejar las iglesias que él formó a cargo de gente. Es un tema eso, ¿no es cierto? O sea, usted ha trabajado toda su vida por algo y quiere, supongo yo, ¿no es cierto?, si usted trabaja por algo, que eso perdure en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién le encomiendo la iglesia? Era un tema. Entonces Pablo tenía que cuidar ahora, antes de irse, ¿no es cierto?, porque ya sabía que se iba a morir, tenía que cuidar este aspecto. Y él pensó entonces en toda esta gente que él conocía y se acordó también de Timoteo. Y miren por qué se acordó de Timoteo. Vamos ahora al capítulo 3, versículo 10. Dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. ¿Por qué entonces Timoteo lo eligió? ¿Qué tenía Timoteo que quizás no tenía otra persona? Sabía de experiencia lo que Pablo había vivido. Entonces, claro, porque si yo estoy haciendo algo, ¿no es cierto?, y se ve con una persona X, esa persona no va a valorar ese trabajo como yo lo valoro. En cambio, Timoteo entendía lo que Pablo había vivido. Entonces Pablo decía, bueno, Timoteo sabe entonces por experiencia lo que esto implica, así que eres la persona adecuada. Después vamos a ver qué iglesia le encargó. Entonces Pablo le sigue diciendo en el versículo 12: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Usted es perseguido hoy en día? No. Pero en esos tiempos sí, ¿ya?
Y el nombre de la cruz era una cosa difícil, proclamar a Jesús era una cosa difícil, ¿ya? Entonces, Pablo también le advierte a Timoteo, así como a mí me han pasado todas estas calamidades, ¿no es cierto?, que te mencioné anteriormente y que tú conoces, también las vas a vivir tú si es que aceptas mi encargo. Entonces, ese es el contexto, el panorama de esta carta, ¿ya? Pablo despidiendo si quiere dejar a alguien a cargo. Ahora vamos a irnos al capítulo 1, ¿ya? Vamos a empezar de lleno. Timoteo se le encargó la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Estuvimos estudiando este semestre del Apocalipsis y vimos la iglesia de Éfeso, ¿se recuerdan? En el mensaje de las 7 iglesias, la primera que aparece en lista, ¿ya? Y no sé si recuerdan la historia de Hechos, lo que le pasó a Pablo en Éfeso. ¿Alguien se acuerda más o menos? Porque Éfeso es una ciudad muy complicada. Hermano, ¿se acuerda usted qué le pasó a Pablo en Éfeso? ¿Se acuerdan cuando gritaban Diana, diosa de los Efesios? Entonces era una ciudad grande y resulta que esta ciudad en la historia, hermano, era una metrópoli, ¿no es cierto? Bueno, Santiago tiene 6 millones, 7 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y harto, porque se entiende que la población en el mundo es harto. Pero en esos tiempos Éfeso era 250.000 personas y eso era mucho, ¿ya? O sea, era la ciudad, era un centro importante que en Asia esa ciudad convertía en algunas rutas comerciales, entonces era un lugar, digamos, de prosperidad económica, pero también cosmopolita. ¿Y qué implica eso? Que se mezclan muchas visiones, ¿no es cierto? De todos lados llegan muchas visiones. Bien, ahora esta ciudad tenía otras características. Era conocida por su inmoralidad, ¿ya? Por su inmoralidad, por la delincuencia, podríamos decir hoy día, ¿no es cierto?, el equivalente. Y además que eran adoradores paganos. Y aquí se destacaba justamente este templo de la diosa Artemisa, ¿no es cierto?, que, o Diana, de los Efesios, que de hecho eran las 7 maravillas del mundo antiguo, y la adoración al emperador. Es decir, había templos también, ¿no es cierto?, donde se debería ir a adorar al emperador. Todos sabíamos, por lo que estudiamos en Apocalipsis, lo que implicaba adorar al emperador, ¿no es cierto? Era una cosa complicada. Bien, entonces ese es el panorama de la ciudad a la que va a ir Timoteo. Y Timoteo, bueno, dijimos que no era tan joven, pero no sé si ustedes se acuerdan de las películas que, no sé por qué, pero es como la manera de empezar una película que lleva un joven del campo a la ciudad, empieza la historia, y claro, como viene del campo, ¿no es cierto?, quizás no veía las cosas que se ven en la ciudad, entonces termina sorprendido. Bueno, Timoteo enfrenta ese mismo panorama. Imagínense a Timoteo viniendo del campo, ¿no es cierto?, ahora a una mega ciudad. Y resulta que para este joven, ¿no es cierto?, quizás ya no tan joven, esta ciudad es llamativa, o sea, comercio, ¿no es cierto?, diversiones, idolatría, etcétera, tenía todo para ofrecerle. ¿Era una ciudad atractiva o no era atractiva para él? Claro que sí, ¿no es cierto? Era una ciudad muy atractiva. Y más encima Timoteo, y lo vamos a ver ahora, era tímido. Entonces el carácter tampoco le acompañaba mucho, pero Pablo aquí entonces viene a explicarle a Timoteo toda esta situación. Vamos al versículo 6 del capítulo 1. Dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Pablo conocía a Timoteo como Timoteo conocía a Pablo, se conocían bien. De hecho, por algo Pablo lo trata a él como un hijo. ¿Ya? Sabía que Timoteo era tímido, pero te tiene que dar una certeza, una seguridad, porque para Timoteo ahora va a emprender un camino, ¿no es cierto?, una tarea que es complicada. ¿Cuál es la seguridad? Timoteo, no seas tímido. ¿Por qué? Porque Dios no te ha dado ese espíritu. ¿Te dio un espíritu de qué? De valentía, de dominio propio y de amor. ¿Ya? Es una garantía, hermano. Usted también tiene que vivir con esa garantía en su vida, ¿ok? Es decir, usted tiene que creer realmente que Dios no nos ha dado ese espíritu de timidez, sino que de verdad nos da poder de dominio propio, que es importante el dominio propio, nos da poder, ¿no es cierto?, y amor, que quizás es una cosa que falta. Ahora Pablo sigue diciéndole, versículo 8, porque aquí ya lo encamina a su tarea. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Vamos a abrir un paréntesis. Hay dos palabras que aquí me llaman la atención, que cuando estaba preparando el sermón leí y que la encontré interesante, que es vergüenza, sentirse avergonzado, y sufrimiento. Porque el que siente vergüenza sufre, ¿no? De una forma u otra esa persona está sufriendo, ¿ya? Uno no sufre de algo que no se avergüenza.
Y resulta que con el Evangelio es bien curioso, porque no voy a hablar de adventista, ¿ok? Voy a hablar de cristiandad, pero pareciera ser que la cristiandad es muy tímida a la hora, ¿no es cierto?, de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque por esas casualidades de la vida se da, ¿no es cierto?, de que el nombre de Jesús no es un nombre popular, ¿o sí lo es? Si usted dice algo relacionado con Jesús, ¿no es cierto?, ¿qué piensa la persona? Usted es un retrógrado. ¿Por qué? Porque Jesús lo asociamos al cristianismo, y el cristianismo una serie de cosas, ¿no es cierto? Retrógrado. Pero Pablo le dice a él, no te avergüences de dar testimonio de Jesús. Miren, piénsenlo. Pablo después en Romanos dice también, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿por qué habría de darles vergüenza a ellos en ese tiempo la cruz? En 1 Corintios dice también Pablo, ¿no es cierto?, que la cruz es una locura. Porque claro, en esos tiempos, ¿no es cierto?, morir en una cruz, no una persona inocente no moría en la cruz, o sea, si yo iba a morir en la cruz es porque era una persona despreciable, abyecta, ¿no es cierto? Y nadie iba a tener menos, ¿no es cierto?, una persona así muriendo en la cruz como un salvador y como un Dios, como declaraban los cristianos. Entonces, claro, la gente era una locura, pero hoy en día ¿es una locura la cruz? En su tiempo lo podemos entender, ¿no es cierto? El Evangelio estaba empezando, nadie entendía esto de la cruz. Incluso hay una serie que quizás la conocen, se llama Vikingos. Entonces en una parte llegan los vikingos a un monasterio, ¿no es cierto?, cristiano, y entran a la iglesia y ven una cruz de madera. Entonces uno de los vikingos dice, si ese es su Dios, debe estar muerto, así que no tiene ni un poder. Claro, era una locura, ¿no es cierto?, alguien crucificado. Pero hoy en día, contésteme sinceramente y con la mano en el corazón, ¿es una locura la cruz? ¿Por qué no? ¿Quién se atreve a argumentar? ¿Por qué no? Porque es mi salvación. ¿Ya su salvación? Yo le... También su ropa también. Está de moda usar cruz, ¿no es cierto? Pero miren, veamos un aspecto más grande quizás. La civilización occidental, la que nosotros vivimos, como la conocemos, ¿no es cierto?, y tiene una influencia cristiana, hermanos, que nadie se la puede sacar de encima. Hay un filósofo político que se llama Jürgen Habermas, que es alemán. Él dice, miren, los ideales de libertad, conciencia, derechos humanos y democracia. Pero primero preguntar, ¿esos derechos o esos ideales a ustedes les parecen bien? Miren, ideales de libertad, conciencia, derechos humanos y democracia, ¿cómo los considera usted? Bueno, ¿no es cierto? Humanismo, dice la hermana. Pero en términos generales, ¿no es cierto?, ¿quién no hacía libertad de conciencia? O tener derechos humanos, ¿no es cierto? Democracia, son cosas buenas. O sea, disfrutamos y gozamos de ellas y nos movemos hacia ellas. Entonces este filósofo dice, con respecto a eso, son el legado directo de la ética judaica, de la justicia y de la ética cristiana del amor. Es decir, todos estos ideales encuentran su fundamento último en Cristo, ¿cierto? Es decir, en el cristianismo, pero nos remitimos a Cristo. Interesante, ¿no? Es decir, nuestra sociedad hoy en día está pavimentada de la cruz y nosotros sentimos vergüenza por hablar de Jesús. Es decir, cuando usted escucha a un ateo, por ejemplo, hablar de derechos humanos, eso sí es sentir vergüenza, porque ellos no tienen dónde fundamentarlo, en cambio nosotros sí. Es decir, el cristianismo le ha dado al mundo las mejores cosas, o lo que por lo menos nosotros disfrutamos y consideramos bueno, y nos gusta vivir así. ¿O no? Porque si yo le niego sus derechos humanos, créanme que los puedo tirar, ¿no es cierto?, como Hitler, con una cámara de gas. Nos gusta vivir entonces con estas cosas. Incluso este filósofo bien conocido, Nietzsche, ¿no es cierto?, él cuando proclama la muerte de Dios en la parábola del loco con la linterna, ¿no es cierto?, y sale el loco gritando, Dios ha muerto, ¿no es cierto?, y después le pregunta a la gente de la plaza, le hace una serie de preguntas, ¿no es cierto?, y este loco les da a entender, bien, ustedes proclaman la muerte de Dios. Claro, la ciencia ha ido aumentando, a Dios lo dejamos de lado, ¿no es cierto? Pero resulta que ustedes viven como cristianos, pues. Les gusta tener a Dios en su vida en el fondo. Entonces cuando él dice Dios ha muerto, lo que en verdad les dice, ustedes occidentales son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen que Dios ha muerto, pero viven como si Dios viviera. Y es que, hermano, no nos podemos desprender de la cruz. Entonces, ciertamente, Timoteo quizás podía sentir vergüenza del Evangelio, todo estaba en su contra, pero nosotros hoy en día no tenemos ni un derecho, o al menos no deberíamos, ¿no es cierto?, sentir vergüenza de este mensaje que creemos.
Porque cambió el mundo, lo trastornó, lo transformó, ¿no es cierto? Nuestra sociedad, lo mejor que tenemos y lo que más defendemos son justamente las cosas que nos han surgido a partir de la cruz. Así que la vergüenza, hermanos, quizás de hablar de Jesús, deberíamos dejarla de lado, ¿no es cierto? Y esto es importante si queremos también salir, ¿no es cierto?, y hacer obra misionera. Sigamos leyendo. Vamos a pasar al versículo 14. Dice: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. A Timoteo entonces se le confió una enseñanza y Pablo le está pidiendo algo en particular. Cuídala, resérvala. ¿Por qué? Recordemos que a Timoteo ahora se le está encargando ser obispo, ¿no es cierto?, pastor, digamos, de la iglesia de Éfeso. Y no vamos a dejar a una persona, ¿no es cierto?, que llegue con cualquier enseñanza a una congregación tan grande. Por lo tanto le dice: mira, Timoteo, hay una enseñanza, tienes que saberla, porque cuidarla implica saberla, ¿no es cierto? Tienes que saberla, pero eso que tú sabes, que has aprendido, ¿no es cierto?, de mí, de los apóstoles, etcétera, cuídalo. Porque si eso se pervierte todo lo otro. Es así de simple. ¿Qué responsabilidad les deja eso a ustedes? ¿Qué responsabilidad me deja a mí, no es cierto? Aquí cada uno, hermano, tiene la responsabilidad, la sagrada responsabilidad de estudiar esto. ¿Por qué? Porque aquí está la enseñanza de Jesús. Y ese mensaje es el que nosotros tenemos que transmitir. Entonces, ¿tenemos que preservarlo bien? Sí, claro que sí, ¿no es cierto? No vamos a estar transmitiendo tonteras. Sigamos leyendo. Capítulo 2 ahora. Versículo 1. Entonces Pablo le dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiendo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Bien, entonces Timoteo, no sientas vergüenza. Timoteo, cuida tu enseñanza, ¿no es cierto?, la enseñanza que recibiste. Pero ahora, Timoteo, también tú debes velar para que la otra gente con la que tú vas a trabajar reciba esa enseñanza. Pero fíjense, no solo que ustedes la reciban, o que esa gente la reciba. ¿Qué le dice también? Que esos hombres estén preparados ¿para qué? Para enseñar a otros. Y aquí vienen quizás los lazos de hermandad, ¿no es cierto?, que surgen en la iglesia, pero es que usted debe cuidar entonces de lo que su hermano de al lado está aprendiendo. No sé si se entiende la idea. Es decir, si usted estudia la palabra, es para que su hermano también tenga una buena comprensión de ella. Nosotros en la escuela sabática debatimos, ¿no es cierto?, la clase, la comentamos. Pero hermano, lo importante es que usted estudie y también vea entonces por lo que su hermano está entendiendo el Evangelio, ¿ya? Eso es importante. Entonces, cuida tu enseñanza y que enséñasela a otro y que esa otra persona también pueda enseñarla. Recordemos que Timoteo también va a morir en algún momento, así que también tiene la misma tarea de Pablo de entregar la antorcha, o la va a tener en algún momento. Ahora, en todo esto, sigamos leyendo mejor, si no me voy a perder. Dice en el versículo 3: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Y aquí empiezan una serie de imágenes ya que eran típicas en sus tiempos. Un soldado, en el versículo 4 dice: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Dice después: asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Versículo 6: el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Entonces, soldado, atleta y labrador. ¿Por qué el soldado? El soldado se concentra, ¿no es cierto?, se enfoca en lo que tiene que hacer. ¿Qué hace el atleta? Corre. Sí, se prepara, ¿no es cierto?, pero corre. Acción. Entonces, el soldado se prepara, se enfoca, ¿no es cierto?, en lo que debe hacer. El atleta corre para ganar, obviamente, la carrera. Y el labrador, al final del día, cuando ve crecer, ¿no es cierto?, la fruta rica, la recoge, ¿no es cierto?, recibe la recompensa. Entonces le dice a Timoteo: mira, estas son las partes entonces de la acción, te lo resumo. Tienes que prepararte, tienes que actuar, y después va a ver entonces, ¿no es cierto?, los resultados, los frutos de todo lo que has hecho, ¿ya? Y así funciona la cosa, es decir, y entiéndase bien esto, y quizá sirve como una pauta, ¿no es cierto?, lo que debemos hacer: preparar las cosas, ¿no es cierto?, actuar, y vamos a recibir los frutos, que es lo que más esperamos. Si quieren no esperan frutos, hermanos, no esperamos frutos. Pero, versículo 8, dice: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David. ¿Por qué? No sé si a ustedes les pasa, porque a mí me pasó por lo menos, yo cuando nadaba,
Yo nadé primero en un club y después me cambié a otro club. ¿Ya? En el primer club yo disfrutaba mucho nadar. Lo hacía de corazón, me gustaba, me entretenía, la pasaba bien. Me cambié al otro club, iba a las competencias y era una lata, un fastidio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque perdí de vista, ¿no es cierto? ¿Por qué yo estaba nadando o compitiendo? Y son cosas que a uno le pasa, de repente uno se pregunta, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto, no es cierto? Bueno, a mí me pasó, entonces yo perdí el foco de lo que hacía y por qué lo hacía. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, mira, tu tarea implica muchas cosas, vas a hacer muchas, te vas a mover, te vas a cansar, pero dice, no dejes de recordar a Jesucristo descendiente de David. Es decir, nosotros igual corremos el riesgo de perder el foco en estas tareas, ¿ya? Y aquí viene la persona importante entonces de Jesús, no hay que perder el foco de Jesús, y es lo que siempre decimos, ¿no? Mira a Jesucristo, mira a Jesucristo. No hay que perder el foco entonces. Versículo 15. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí un poco el resumen, ¿no es cierto? Timoteo tenía que preservar la enseñanza, enseñarla para la redundancia, pero también, ¿no es cierto? Debía actuar. Entonces, preséntate como un obrero que no tenga que avergonzarte. Haz lo que tienes que hacer y hazlo bien. En cuanto a la palabra, interprétala también bien, es decir, cuida de la enseñanza. Porque, bueno, después de unos ejemplos, Pablo, ¿no es cierto?, de unos hermanos que andaban anunciando cosas en relación a la resurrección, que no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Pero es importante entonces esta parte. Hasta aquí nos estamos moviendo en el ámbito interno de la iglesia, si se dan cuenta. Le está dando como instrucciones internas a Timoteo. Ahora vamos a irnos al capítulo 3. Miren, la perícopa de mi Biblia, mi versión dice la impiedad en los últimos días, ¿no es cierto? Ya como el título. La impiedad en los últimos días. Y es curioso eso de los últimos días, porque nosotros entendemos como adventistas que nosotros vivimos en los últimos días. Pero en los tiempos de Pablo ellos también entendían que vivían en los últimos días. ¿Se acuerdan que lo vimos en la predicación pasada? ¿Por qué? Porque Jesús había venido una vez, entonces implicaba que iba a venir una segunda vez. Y según ellos, como lo entendían, entre la primera y la segunda no había mucha distancia. El celo misionero que sentían en parte era por eso. Porque ellos decían, ya no hay tiempo, se nos acabó el tiempo, hay que predicar esto rápido, que se salven los que más puedan, ¿no es cierto? Entonces Pablo en el fondo le está, cuando habla de los últimos días acá, está haciendo referencia a sus mismos tiempos. Y vamos a ver una serie de características de estos hombres que se van a mencionar, que si bien aparecen ya en ese tiempo, ¿no es cierto?, se repiten en el nuestro. Versículo 1 del capítulo 3. Le dice Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Le dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Es una tremenda lista, o sea, si a alguien le pudiéramos aplicar todo eso, ¿no es cierto?, llegaríamos a la persona a un hoyo. Es una lista grande, ¿no es cierto? Y las cosas que se mencionan, nadie se jacta de ellas en realidad. Bien, y dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente le dice, ni te metas. Así dice mi versión por lo menos, ni te metas con esa gente. Después Pablo, versículo 8, ¿no es cierto?, de ellos dicen, son personas de mente depravada. Ese era el ambiente de Timoteo, ¿ya? O sea, toda esa lista que enumera Pablo era el ambiente donde literalmente estaba Timoteo, o iba a estar Timoteo, ¿no es cierto?, trabajando. Y dice, con esa gente no te metas. ¿Por qué? Porque es gente de mente depravada. Interesante, ¿por qué? Porque Timoteo tiene que evangelizar a esa gente. Y Pablo le está diciendo, con ellos ni te metas, ¿no es cierto? Porque son gente de mente depravada. Vámonos al versículo 10. Dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Es que claro, eso lo vemos, es algo que se ve hoy en día, ¿no es cierto? Si usted vive en un mundo como el que Pablo describió, con gente así,
usted puede llevar tranquilamente una vida piadosa en la presencia de Cristo Jesús sin sufrir persecución o calumnia. Es difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil. Versículo 13. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. 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 Es decir, Pablo lo que le está aconsejando realmente a Timoteo no es que no se mezcle con ellos, o sea, perdón, que esté entre medio de ellos, que no se mezcle con ellos. Y Pablo le da una salvaguarda también a Timoteo, porque dice, tú Timoteo, vas a trabajar acá en Éfeso, pero fíjate, tú conoces mi experiencia, sabes lo que me va a tocar, y también conoces la Escritura, ¿ya? Y la Escritura iba a ser entonces para Timoteo un mapa, un manual de cómo actuar en ese mundo. Estaba buscando una cita que me acordé de todo esto porque existe cierta, no sé si acá en esta iglesia en particular bien, pero sí como ánimo general, de que nosotros separamos iglesia y mundo, generamos una barrera. Lo vemos cuando hablamos, ¿no es cierto? La gente del mundo, nosotros los cristianos, ¿cierto? Los iluminados, los no iluminados, una cosa así, ¿ya? ¿Saben que hubo un pastor en la Segunda Guerra Mundial? Se llama Dietrich Bonhoeffer. Pero es un poco bien. ¿El resfrío? Bien. Dietrich Bonhoeffer. Él era pastor luterano, estuvo viviendo en Estados Unidos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Él volvió a Alemania. Y en la Alemania nazi pasaba una cosa que era bien extraña porque Hitler, si bien llegó al poder gracias al Partido Católico, ¿ya? Por una conveniencia de la iglesia, Hitler no era cristiano, ¿ya? Y de hecho él quería tener una iglesia cristiana, pero con un fundamento nazi. Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno alemán, ¿no es cierto?, los nazis de ese tiempo hicieron su propia iglesia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento lo desecharon y todo lo que tuviera rango de judío en el Nuevo Testamento lo desecharon. Fue literalmente así, ¿ok? Pero este pastor dijo, no, esto no puede pasar, ¿ya? Y él se plantó firme entonces. Ahora, ¿qué pasó? Si él hubiera tenido esa mentalidad, ¿no es cierto?, iluminado o no iluminado, hubiera hecho lo que hizo, porque ojo que él murió un poquito antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, lo mató Hitler, ¿ya? Y él escribió un libro donde dice lo siguiente, y me llama mucho la atención en relación a esto, en nuestra actitud frente al mundo, cómo como iglesia debemos reaccionar o comportarnos en el mundo. Dice, contrariamente a lo que podría parecer a primera vista, no se deduce que el cristiano tenga que vivir necesariamente entre otros cristianos. El mismo Jesucristo vivió en medio de sus enemigos y al final fue abandonado por todos sus discípulos. Es chocante, ¿no es cierto? O sea, vivió entre enemigos, pero ¿qué es lo que hace a sus discípulos? Se encontró solo en la cruz, dice, rodeado de malhechores y blasfemos. Había venido a traer paz a los enemigos de Dios. Por esta razón, el lugar de la vida del cristiano no es la soledad del claustro, sino el campamento mismo del enemigo. Ahí está su misión y tarea. ¿Entiendes? Como cristianos no podemos apartarnos del mundo, hermano, ni aislarnos eso de las éticas, ¿no es cierto? Que sale, ¿no? Y como iglesia tampoco, o sea, está bien disfrutar dentro de la iglesia entre hermanos, espectacular. Pero también debemos recordar como iglesia que la iglesia se planta en medio de una sociedad que necesita luz. ¿Okay? Después este pastor dice, citando a Martín Lutero, el reino de Jesucristo debe ser edificado en medio de tus enemigos. Quien rechaza esto renuncia a formar parte de este reino y prefiere vivir rodeado de amigos, entre rosas y lirios, lejos de los malvados, en un círculo de gente piadosa. ¿No veis que así blasfemáis y traicionáis a Cristo? Si Jesús hubiera actuado como vosotros, ¿quién habría podido salvarse? ¿Se entiende la idea, no es cierto? La idea es, vive entre tus enemigos, pero no te mezcles con ellos en el sentido de que no adopten sus formas. ¿Ya? Por eso tenemos la palabra, justamente para eso, para no adoptar las formas, sino que para vivir de acuerdo a lo que Dios manda en medio del campamento del enemigo, ¿no es cierto? Entonces ahora pasa Pablo, ¿no es cierto?, a decirle lo que realmente le importa a Timoteo, porque la salvación, usted si está acá sentado, usted ya aceptó a Jesús,
¿ya? Y tiene que tener la seguridad de la salvación, como habla el hermano Jorge muchas veces en sus sermones, ¿no es cierto? Y está bien que usted tenga esa seguridad, pero la gente de afuera no necesariamente la tiene. ¿Ya? Entonces tenemos que vivir entre ellos y darles esperanza. Le dice en el capítulo 4, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo. Miren, era un cargo solemne. ¿Qué es solemne? Especial, ¿no es cierto? Algo importante. O sea, tómatelo en serio. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Predica la palabra, sea o no sea oportuno. Les voy a contar una historia con respecto a esto. Llegaron dos pastores a una determinada localidad para dar campañas de evangelización, ya en tiempo antiguo. Pastores adventistas. Entonces había una asistente que se sentaba siempre en la primera fila y era la más interesada en lo que ellos hablaban, muy interesada, se notaba, y ellos estaban contentos de que ella fuera porque, claro, si uno ve a alguien interesado, ¿no es cierto?, ¿cómo no se va a dar? Siente que lo que está haciendo de verdad está funcionando, es importante, entonces ellos estaban muy contentos con ella. Y bueno, antes, yo no escribí por lo menos, pero quizás ustedes sí, pero las campañas eran más largas que una semana. ¿Cuánto? 30 días, un mes, ya. Eran bastante más largas que ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ellos en las tardes salían a visitar a la gente que iba a la campaña, porque eran dos pastores, podían repartirse, digamos, y hacer. Entonces un día llegaron a la casa de esta mujer y ella salió a atender, ¿no? A recibirlos, digamos, pero les dijo que estaba con una visita, que estaba un poco ocupada, y ellos le dijeron, bueno, ya volvemos mañana, ¿no es cierto? Al otro día, bueno, esa noche partió la campaña y no apareció esta mujer. Al otro día se enteran de que esta mujer